Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Osvaldo Cosi y junto con mi compañero Martín Davidenko vamos a presentar nuestro trabajo práctico integrador 2 de la materia Matemática y Programación, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional. El trabajo tiene como objetivo principal integrar la parte teórica de conjuntos y lógica con su implementación en Python. A lo largo de esta breve presentación voy a repasar los conceptos y cómo los aplicamos con datos reales y luego Martín va a realizar la demostración en vivo del programa. Hola a todos, bienvenidos a la exposición del segundo trabajo práctico integrador de matemática de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia de la UTN. Primero en esta parte del video nos queríamos presentar los integrantes. Por este lado les habla Martín Davidenko, DNI 423042272, estudiante de la Comisión 12. Más adelante me voy a encargar de la explicación en código del video, así que los dejo con mi compañero y nos vemos después. Objetivos. Los objetivos que nos propusimos fueron tres. Primero, analizar datos reales utilizando operaciones con conjuntos y lógica matemática, como la diferencia o la intersección entre listas. Segundo, programar esas operaciones en Python, usando funciones propias y estructuras de datos. Y tercero, verificar que los resultados hechos a mano coincidan con los generados por el código, asegurando que se respete la lógica formal. Marco teórico. Partimos de la base de dos conceptos clave. Por un lado, los conjuntos, que son colecciones de elementos bien definidos, y por otro, las expresiones lógicas, que combinan condiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Las operaciones que trabajamos entre conjuntos fueron la unión, que combina todos los elementos de A y B; la intersección, que muestra los elementos en común; la diferencia, que saca de A lo que están en B; y la diferencia simétrica, que deja solo los elementos exclusivos de cada conjunto. Estos conceptos se aplicaron primero de forma manual y luego en el programa. Desarrollo manual. Tomamos nuestros DNI, extrajimos los dígitos sin repetir y los pusimos como listas A y B. Con esas listas aplicamos manualmente las operaciones. La unión nos dio todos los elementos de A y B sin repetir. La intersección mostró los números comunes. La diferencia A menos B nos dio lo que están en A, pero no en B. Y la diferencia simétrica juntó los que están en uno u otro, pero no en los dos. Expresiones lógicas. Luego evaluamos dos condiciones lógicas. Primero, si todos los elementos de A están en B, entonces A está contenido en B. Esa condición no se cumplió, porque A tenía números que no estaban en B. Segundo, si la diferencia simétrica entre A y B tiene más de tres elementos, hay alta diferencia. Esa condición sí se cumplió, porque el conjunto resultante tenía cuatro elementos. Estas condiciones luego se evaluaron también en el programa. Desarrollo programado. En la segunda parte del trabajo, implementamos todo esto en Python. Creamos funciones para operar sobre los conjuntos, analizamos los dígitos de los DNI y también trabajamos con los años de nacimiento. Calculamos edades, analizamos si eran pares y generamos productos cartesianos. Ahora, para cerrar esta presentación, mi compañero Martín le va a mostrar en tiempo real cómo funciona el programa y cómo verificamos que los resultados son correctos. Bueno, en esta parte del video me voy a encargar de mostrar y explicar el programa desarrollado en Python. Este consta de dos archivos. Uno va a contener el programa principal llamado main y otro va a contener la declaración de las funciones a ser llamadas. Se eligió esta estructura para tener un código más legible y separar la lógica de la funcionalidad. Así que primero voy a explicar este archivo llamado operacionesconjuntos.py. Este archivo va a ser, por así decirlo, nuestra caja de herramientas que va a usar el main, que es el programa principal. Así que bueno, primero tenemos definidas las funciones para el procesamiento del DNI. Acá primero tenemos la función para generar un conjunto, donde tenemos un ciclo for que recorre cada carácter del DNI, va a ser string, lo va a pasar a formato numérico y siempre y cuando no esté duplicado, lo va a agregar a la lista de dígitos únicos. Bien, esto la idea es que reciba un DNI y devuelva la lista básicamente. Bueno.
Continuamos, después tenemos la función para calcular la unión de dos listas. Va a devolver una nueva lista con todos los elementos de A y B sin repetir. Primero hace una copia de A y después recorre los elementos de B. Si un elemento de B no está ya en la copia, lo agrega. Al final va a devolver esta lista combinada. Bien, continuamos. Acá tenemos la función para la intersección, que son los elementos que aparecen en ambas. Empieza con una lista vacía y recorre los elementos de A. Si un elemento de A también está en B, lo agrega al resultado. Te va a devolver al final una lista con los elementos comunes entre A y B. A continuación, acá tenemos la función para calcular la diferencia entre dos listas, que en este caso son los elementos que están en A, pero no están en B. Va a arrancar también con una lista vacía y recorre cada elemento de A. Si ese elemento no está en B, lo agrega al resultado. Va a devolver al final una lista con los elementos exclusivos de A. Después vamos a tener la diferencia simétrica, el cálculo de la diferencia simétrica, que son los elementos que están en A o en B, pero no en ambos. Primero va a obtener los elementos que están en A y no en B, y después los elementos que están en B y no en A. Y luego va a combinar ambos resultados usando la función de unión definida anteriormente. Y después va a devolver una lista con los elementos exclusivos de cada conjunto sin repetir. Después tenemos una función que es para evaluar si un elemento es subconjunto del otro, en este caso si A es subconjunto de B. Lo que va a hacer va a recorrer A y si encuentra algún elemento que no está en la lista B, va a devolver falso. Si termina el recorrido sin encontrar diferencias, va a devolver true. Bien. Acá después tenemos las funciones, por último, que es para el procesamiento con los años, que bueno, acá primero tenemos la función para definir si un año es bisiesto o no, que va a aplicar la fórmula matemática para saber si un año es bisiesto. Un año básicamente es bisiesto si es divisible por 4 y no por 100, salvo que también sea divisible por 400. ¿Bien? Esta sería la fórmula. Y por último tenemos una función que es para devolver una lista de tuplas con todos los pares posibles para sacar el producto cartesiano. Bien, que bueno, que va a armar esto básicamente es un doble bucle anidado que va a devolver todos los pares posibles entre A y B. Bueno, acá tenemos el programa principal, donde vamos a hacer el procesamiento tanto con los DNI como con los años de nacimiento. Explico brevemente la secuencia de este. Primero vamos a importar las funciones explicadas anteriormente, recién, y a continuación vamos a definir las variables con las que vamos a trabajar. En este caso le pedimos al usuario el DNI y año de nacimiento, y el año de nacimiento lo vamos a agregar a este array definido anteriormente. Bueno, primero tenemos la función para la lógica de procesamiento de los DNIs. Primero va a trabajar con los DNIs pedidos anteriormente y le aplicamos la función para generar un conjunto de elementos únicos y a continuación lo imprimimos en pantalla. Después vamos a almacenar en una variable cada resultado de las funciones creadas, unión, intersección, diferencia entre A y B, diferencia entre B y A y la diferencia simétrica, y después la vamos a imprimir en pantalla. A continuación tenemos la evaluación de las expresiones lógicas propuestas. La expresión 1 que propusimos era si todos los elementos del conjunto A también están en el conjunto B, entonces se considera que A está contenido en B. Y acá básicamente mediante un condicional verificamos si todos los dígitos de A están en B, o sea, si A está contenido en B, y de ser así va a imprimir en pantalla que se cumple la expresión y si lo contrario que no. Y la segunda expresión lógica B, era que si la diferencia simétrica entre A y B tiene más de 3 elementos, se considera que hay una alta diferencia. Que acá, bueno, básicamente verifica si esta función da como resultado más de 3 elementos y bueno, después de eso va a imprimir en pantalla el resultado. A continuación tenemos la parte B, que era con las operaciones con los años de nacimiento. Bueno, primero acá, el primer ciclo for va a contar cuántos años pares o impares hay de los ingresados y los va a almacenar en un contador y después lo va a mostrar en pantalla. Después acá el siguiente ciclo va a verificar si todos nacimos después del año 2000, es decir, si pertenecemos a la generación Z, imprimiendo en pantalla el resultado dependiendo si esta variable va a quedar en true o false. A continuación, acá tenemos este for que va a recorrer cada año ingresado usando la función es bisiesto definida en el archivo anterior para ver si alguno de estos años es bisiesto. De ser bisiesto, va a imprimir en pantalla que tenemos un año especial y de no haber ninguno, va a imprimir acá este mensaje. Después, por último, la última función que tenemos es para el cálculo del producto cartesiano de años y edades, que bueno, calcula la edad actual de cada integrante y luego arma el producto cartesiano, importando la función explicada en el otro archivo para el producto cartesiano. Y bueno, va a combinar cada año con cada edad posible como pares ordenados, año y edad. Así que bueno, esto básicamente sería el programa. Ahora vamos a ver los resultados, lo vamos a ejecutar. Acá me va a pedir primero el primer integrante y su año de nacimiento. Acá vamos con el segundo. Bueno, perfecto. Acá vamos a ver el resultado en pantalla. Primero, las operaciones con el DNI. Acá genero el conjunto de cada uno, sin repetir elementos. Nos va a mostrar después los resultados entre los dos conjuntos, la unión de los dos conjuntos, intersección, la diferencia entre A y B, entre B y A, y su diferencia simétrica.
Acá la evaluación de las expresiones lógicas, que la primera no la cumple y la segunda se cumple porque hay una alta diferencia. Y bueno, después en las operaciones con los años de nacimiento, acá tenemos que, bueno, tenemos un año de nacimiento par, otro impar, y no hay ningún integrante de la generación Z. Tenemos acá un año especial porque 1972 es bisiesto. Y bueno, por último acá tenemos la visualización del cálculo del producto cartesiano de años y edades, donde vemos que están todos los resultados posibles, todos los pares posibles. Así que bueno, este programa la idea es que funcione con cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si acá ingresamos otro DNI y otra fecha de nacimiento, va a funcionar de todas formas. Por ejemplo, acá ponemos un número al azar. Y bueno, y acá vamos a ver también los resultados dependiendo los datos ingresados. Así que bueno, esto sería básicamente la explicación del programa. Como resumen, este trabajo nos permitió unir la teoría con la práctica. Tradujimos operaciones matemáticas en funciones reales y comprobamos que la programación puede ser una herramienta para validar ideas matemáticas. Además, reforzamos nuestra comprensión tanto de lógica como de estructura de código. Muchas gracias.